I'm the creator for Sonar Plus D. Sonar Plus D is everything that is not strictly music at Sonar Festival in Barcelona. Sonar Festival is quite a big thing here in Spain, in Catalonia. Soy José Luis de Vicente, soy comisario e investigador cultural. Yo creo que el mayor potencial, la principal razón para sacar un proyector a la calle y proyectar en el espacio público, lo llames mapping o lo llames guerrilla projection o lo llames activismo táctico, la técnica no creo que sea tan importante, pero su principal potencialidad es encontrar una manera muy efectiva y muy potente de intervenir en la esfera pública, en el espacio en el que tiene lugar, en el que para mí me gusta pensar que es un poco el salón de estar de la sociedad, ¿no? Y la imagen, como he dicho en mi ponencia, es una arma muy importante para intervenir en esa zona de guerra que es el espacio público y donde las imágenes se convierten en armas. Entonces, si haces un gesto tan poderoso como apuntar una imagen desde un proyector a una superficie, a una fachada, y decir algo que puede ver todo el mundo que pasa por allí, creo que tienes que reconocer quiénes son esa gente que lo va a ver, cuál es el lugar en el que estás, cuál es el momento en que lo estás haciendo y por qué has elegido esta estrategia para decir tu mensaje frente a montar una web o rodar un vídeo. Y este medio tiene unas potencialidades, también unas limitaciones, también unas dificultades. Así que creo que es muy importante conocer el contexto y implicarte con él, es decir, pensar en quién es esa gente. El contexto no es solo una audiencia como en el cine, el contexto es el espacio en el que estás construyendo el significado de lo que estás haciendo. Y creo que si esta comunidad tiene un potencial es el de intervenir de esa manera y apelar y pensar que el mapping siempre va a ser muy context specific, es decir, que no podrás hacerlo en cualquier otra ciudad, en cualquier otro edificio, en cualquier otro momento y que signifique lo mismo. Así que la pregunta de qué significa aquí, ahora, enfrente de esta gente, sobre este edificio, es la más importante que te tienes que hacer.